Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Perdón, buenas noches. Ahora sí, ya son las 7. Pura vida, todo bien. Vamos a arrancar la clase 2, semana 2 de cívica. Este, lo de las tareas, pura vida, todos los que me enviaron las tareas y bueno, los que faltan, ustedes saben, yo les puedo dar un toquecito de tiempo para que envíen la tarea, pero sí es importante, vieron ahí la preguntilla, cómo la plantean, ¿verdad? Y todo, cómo viene a, cómo se la reviso y todo, ¿verdad? Ya ustedes están metidos más en materia en concreto, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir trabajando poco a poco con lo de las tareas, ¿verdad? Ya saben, cualquier duda que tengan, todos tienen el micrófono silenciado, excepto yo, ¿verdad? Y cualquier duda, pregunta que tengan, me la hacen en el chat, como hicimos la semana pasada, ¿verdad? Ya la semana pasada ustedes me hacían preguntillas y yo les iba contestando ahí alguna duda, algo que quieran agregar. Yo habilito el chat inmediatamente, vea por acá que hay alguna inquietud y demás, y ahí vamos trabajando, ¿verdad? Entonces, vamos a meternos ahí poco a poco en la clase. La semana pasada, nosotros vimos regímenes políticos, ¿se acuerdan? Vimos la democracia, vimos dictadura, unipartidismo, vimos el populismo y también vimos el régimen islámico, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a ver a quién más se llegó por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, José Bars, se acaba de conectar con José Bars. ¿Cómo estás, José? Pura vida. Veo que te acabas de conectar, entonces ahí te envío el saludo. Alguien más se me conectó ahorita. Yo les voy saludando ahí. Vamos a ver quién es esa persona que se acaba de conectar. Marlon. Marlon se acaba de conectar también. Entonces, bienvenido Marlon y José al curso, que creo que se acaban de conectar, ¿verdad? Vamos a ver. Buenas, Marlon, pura vida. Estoy arrancando apenas, ¿verdad? Estoy arrancando, entonces no he explicado materia ni nada. Como le estaba mencionando, la semana pasada nosotros vimos los regímenes políticos. Hoy vamos a continuar con más regímenes políticos, ¿verdad? Todo bien, José, pura vida. Excelente, muy bien, por dicha, aquí estamos ya arrancando. Este, los regímenes políticos, hoy vamos a continuar viendo más regímenes políticos que los voy a agregar acá en la presentación, ahí yo los nos vamos metiendo, nos vamos visualizando, con regímenes políticos y luego con ideologías políticas. ¿Estamos? Hoy vamos a complementar los regímenes políticos con el federalismo, el régimen político parlamentario, el presidencialista, perdón, y la monarquía. El presidencialista muy fácil porque es como vivimos acá en Costa Rica. Entonces, usted, cuando yo explique, voy a hablar de que el presidente es el que manda prácticamente en el país, es el que gobierna en nombre de toda la sociedad, que es el que prácticamente tiene todo el control político del país. Y cuando hable de la monarquía, monarquía siempre vamos a irnos a hablar y a tomar en cuenta que tiene que ver con reyes, ¿verdad? Con la parte de los reyes, la nobleza, que en algunos países todavía se maneja la cuestión de la nobleza, los reyes y toda esta cuestión. Estamos, chicos, entonces vamos a ver esos regímenes políticos y también vamos a ver ideologías políticas, que sería con lo que cerramos el tema, ya prácticamente este tema. De lo que vimos la semana pasada y lo que vimos, vamos a ver hoy, van a ser las primeras 13 preguntas del examen. Entonces, de la pregunta 1 a la pregunta 13 van a ser los regímenes políticos que vimos la semana pasada, los de hoy y las ideologías políticas. Estamos, chicos, entonces vamos a arrancar. Este, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben ahí en el chat, profe, no entendí, profe, tal cosa, profe, explícame otra vez. Ahí vamos avanzando poco a poco. Si alguien me puede colaborar con las páginas del libro, serían muy amables, ¿verdad? Pero ya les digo, nosotros estamos y debemos de entrar a una parte que dice tipos de regímenes políticos democráticos. Ahí vamos a entrar nosotros el día de hoy. Vamos a ver. 38 dice Marlon, por ahí, 38. Si alguien me confirma, debe tener un subtítulo que dice tipos de regímenes políticos democráticos. Luego hay un texto federalista y ahí vamos en esa página, ¿verdad? Por aquello que ustedes me estén colaborando con ese punto. Y vamos a iniciar acá un poquito con la presentación, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar acá. Vamos a ver. 37, sí, 37, ¿verdad? Vamos a ver, alguien más está por ahí conectado. Vamos a ver. Van saludando, que se van entrando por ahí poco a poco. Wilde, hermano, Kevin, José, Indira, Daniel. Cintia, se acaba de conectar Cintia. ¿Cómo va Cintia? ¿Todo bien? Pura vida, ya estamos
arrancando el curso, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando poquito a poco. Vamos a ver por qué. No sé por qué la presentación no me quiere. Nada, como dicen, hola Cintia, no quiere correr ahí, ahí está. Está un poquillo lenta. Bueno, vamos ahora con iniciar con el régimen político federalista, el federalismo, ¿verdad? Vamos a explicar, dice, forma de organización territorial de un Estado cuyas unidades políticas constituyentes se reserva un alto grado de autogobierno, lo que se reconoce constitucionalmente. La soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, pero al mismo tiempo, estas unidades se subordinan a un poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. Profe, no entendí, dice usted, profe, barájeme eso un poquito. Vean, chicos, qué sencillo que es el sistema o el régimen político federalista. El régimen político federalista es como el que se maneja en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos, cada uno de los estados que conforman a Estados Unidos tienen una constitución política distinta, tienen leyes distintas, tienen una forma de gobierno distinta. ¿Mm? No sé si me están comprendiendo. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Como decir que acá en Costa Rica, cada provincia tenga una constitución política diferente, tengan leyes diferentes, se viva en la parte política y social distinto en cada una, pero todas deben de estar regidas bajo la constitución política de Costa Rica, la principal. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Mm? Ahí me gustaría que me escribieran algunos, sí, profe, no, profe, vuelvo a repetirlo. El sistema federalista, vuelvo a repetir, chicos, es como en Estados Unidos. Existen diferentes estados, diferentes provincias, cada una tiene este, una constitución política distinta, distintas leyes, en fin, cada una se maneja diferente, pero todas deben de responder a que a una constitución o un régimen político federal. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, eso es el régimen político federalista. Póngalo y tómalo en cuenta como el caso de Estados Unidos o el ejemplo más concreto que yo les mencioné, como si Costa Rica, cada provincia tuviera una constitución, un gobernador, así se le llaman, que sería como el presidente de cada una de las provincias o los estados, y se maneja de una forma distinta entre cada uno, pero todos deben de estar dentro de la misma constitución política o constitución federal. Estamos, chicos, eso es el federalismo, el régimen político federalista. Aquí yo me voy moviendo poco a poco con la presentación, esperando que está un poquito lenta esta vez, porque es PowerPoint, y ahí me meto y me va, ahí está, ahí va poco a poco. Presten atención a este esquema para que quede más claro esta cuestión del federalista o el régimen político federalista. Vean que dice poderes delegados al gobierno federal, luego dice poderes en conjunto y poderes reservados a los estados. Donde habla poderes delegados al gobierno federal es la Constitución Federal, es la máxima, la que rige a todo el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que maneja Donald Trump, que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y él es el que maneja la parte federal de la Constitución. ¿Estamos? Entonces, presten atención, el sistema federalista, el gobierno federal tiene las siguientes características. Ojo, declarar la guerra, crear y mantener fuerzas armadas, el ejército, la política exterior, regular el comercio interestatal y exterior, la ley de derechos de autor y patentes, el servicio postal, acuñar la moneda, emigración y aduanas. Estas son unas competencias que van prácticamente o que tienen como función el sistema o el régimen político federal, ya más concretamente el presidente de este país, en el caso de Estados Unidos. Me voy donde dice los poderes reservados a los estados, o sea, a cada uno de los estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, Texas, California, Washington DC, Washington, Seattle. Cada uno de esos estados deben de qué? Deben de tener competencias o buscar competencias que sean respecto para cada uno. Por ejemplo, que en Costa Rica, Guanacaste, Punta Arenas, San José, trabajaran en esta línea. Son establecer el gobierno local, establecer y mantener las escuelas, regular el comercio entre cada estado, dirigir las elecciones, el proceso electoral. Acá en Costa Rica tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en el sistema federalista la parte electoral lo dirige cada estado. Cada estado maneja la parte electoral. Proveer seguridad pública, salud pública, cultura e idiomas.
Vean ustedes, chicos, que si hacemos el comparativo entre los poderes delegados al gobierno federal y a los estados, vean que cuando hablo del gobierno federal son cuestiones más amplias, ya son como más a nivel país, ya a nivel nacional, en general. Y cuando hablo de los poderes reservados a los estados, son más concretos, son mucho más concretos esos, lo que se le delega a los estados, ¿verdad? En este sentido. Solo los países con ejércitos son federalistas. No, Kevin, buena la pregunta, pero no. Este, eh, los países que tienen ejército, pues es una cuestión que ellos eligen, ¿verdad? Simplemente eligen tener o no tener ejército. Puede ser una monarquía como Inglaterra. ¿Mm? Va quedando claro. La cuestión del ejército es porque tengo el caso concreto acá de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el gobierno federal va a manejar también la parte de los ejércitos, la parte de las Fuerzas Armadas. ¿Mm? ¿Queda claro, Kevin? ¿Queda claro, chicos? Esa parte del ejército es porque simplemente lo tengo acá como ese ejemplo. Pero el ejército, pues, es indiferente. Hay países que no son federalistas y lo tienen, hay monarquías que tienen y no hacen. Ok, Kevin, ya vi que pues, anotaste. Ok, profe, entendido. Vamos a ver. Es excelente, muy bien. Vamos a los poderes en conjunto. Ojo lo que ellos hacen en conjunto, tanto el gobierno federal como cada uno de los estados. La cuestión de impuestos, aumentar los impuestos, proveer bienestar público, la justicia criminal, ahorita les doy un ejemplo muy concreto de esto, prestar dinero, ¿verdad?, entre cada uno de los estados y el gobierno federal, la construcción de bancos, la construcción de carreteras y la infraestructura, eso va de la mano. Ojo con este caso de lo que es la justicia criminal. En el caso de Estados Unidos, pongo Estados Unidos porque es para nosotros más conocido y es un país que obviamente entra en el temario. Si yo vivo en el estado de, mencionar alguno, Georgia, y cometo un delito que tal vez es muy fuerte y allá en Georgia no tienen las leyes para poder juzgarme de esa manera, me trasladan de estado para que yo pueda ser juzgado bajo lo que yo cometí, ¿verdad? Con esa legislación en el estado donde me van a juzgar. Por ejemplo, Texas tiene pena de muerte. Entonces, si yo cometí un agravio muy fuerte, ¿verdad? Un delito muy fuerte que amerita pena de muerte, un castigo más grande del diferente del estado donde yo lo cometí, me trasladan de estado para que me juzguen ahí. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Ah? ¿Queda claro eso que acabo de explicar? Eso es para que ustedes entiendan que hay poderes en conjunto, tanto del gobierno federal como de los estados. ¿Estamos? ¿Alguna preguntilla hasta el momento? Habilito un momento, alguna pregunta o alguna duda que tengan. Sí, algo que quieran, profe, no entiendo, profe, aquí, profe, tal cosita, para que quede claro. Y ahí yo paso a paso, poco a poco voy también avanzando un poco en la presentación. Ustedes me dicen, chicos. ¿Mm? Vamos a ver, por acá tenemos una preguntita. Indira, entendido, pura vida, excelente, muy bien. Vamos a hablar más de características. Perfecto, Daniel, muy clarito, decís vos, excelente, Daniel. Acá vamos a seguir hablando ahora con más características y vamos a ir aclarando ahí poco a poco. Ojo, dice características. Se originó en Estados Unidos en la Constitución de 1787. En Estados Unidos, desde que se conforma, implementa este régimen político federalista. Ojo con esta, chicos, que esa aparece en el libro, en las características. Esta me la subrayan y es sumamente importante, no la pueden dejar de lado. Es característico en los países de grandes extensiones territoriales y mucha ¿qué? Y mucha población. Esa ustedes no me la pueden perder de vista. Estamos, pura vida. Ahí me dicen que estamos bien entendiendo. Me gusta eso, chicos, que participemos. Esa me la marcan porque es muy importante. Es característico en los países de grandes extensiones territoriales y mucha ¿qué? Mucha población. Vamos al caso, y vuelvo a repetirlo, de Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados que son hasta 5 veces más grandes que Costa Rica y casi que nos triplican o cuadruplican la población en solamente un estado. Entonces ven por qué en estos países con grandes extensiones de territorio se utiliza un régimen o un régimen político federalista, porque son tantos estados tan grandes con tanta población que sería muy difícil hacer uno solo. ¿No? Entonces que cada uno tenga sus distintas leyes, pero que todas dependan del gobierno federal. ¿Ok? Eso es muy importante. El territorio de un estado federal está integrado por una división de estados autónomos que elaboran sus propias leyes y tienen una autoridad propia al gobernador. Así se llama, como decir, el presidente de cada estado, el gobernador. Cada estado tiene un gobernador, ¿verdad? Y el presidente de la República, pongamos el caso de Estados Unidos, Donald Trump. Existe un poder central que gobierna toda la nación
Su autoridad se fundamenta en los principios de asociación, coordinación, negociación y respeto. Ningún Estado puede intervenir en los asuntos de otro. Esa me la pueden marcar en el libro ustedes ahí, me la pueden subrayar, esa que acaba yo de mencionar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en California no se meten los asuntos del estado de Nevada, ¿no? Estamos, que cada estado tiene sus distintas políticas para implementarlas dentro del mismo, entonces no tiene nada que ver con el otro estado. Dice la otra, los estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas del poder central con las aspiraciones de los estados miembros. Esta es súper importante, me la subrayan, existe una constitución federal que regula los estados autónomos. Cada estado de los Estados Unidos, la constitución y sus leyes no pueden estar por encima de la constitución federal. Queda claro, deben de estar subordinadas, o sea, deben estar complementadas, deben estar metidas de lleno con base, perdón, a lo que es la Constitución Federal. El Poder Judicial Federal, la Corte Suprema de los conflictos que presentan todo el territorio. Y ojo esta, chicos, la Policía Federal está por encima de la Policía Estatal. En cada estado de los Estados Unidos hay una Policía Federal y una Policía Estatal. Vamos a hacer la comparación con Costa Rica, pero a dimensiones, ¿verdad? Grandísimas. Como si la Policía Municipal y la Fuerza Pública. Eso es algo así, pero ¿verdad? Salvaguardando las distancias que hay entre cada país y las funciones de cada uno de los elementos policiales. Dice que los estados autónomos tienen como un sistema ejecutivo que es gobernador y elección popular, y el legislativo con 2 cámaras y una Corte Suprema de Justicia. Recuerden que cuando nos habla de 2 cámaras es bicameral, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan, chicos? Bicameral. Y como el caso de Costa Rica, que es una Cámara de Diputados, se le llama unicameral. ¿Recuerdan? En Estados Unidos se maneja bicameral, senadores y representantes. ¿Va quedando claro, muchachos, esto del régimen federalista? Sí, van comprendiendo. Si se les complica mucho, háganlo y lo analicen como en Costa Rica, como que cada provincia tenga, ¿qué? Chicos, una constitución política diferente. Algo así sería, ¿verdad? Eh, perfecto, ¿ok? Ah, ok, excelente, estamos. Va quedando todo muy claro. Perfecto, así me gusta, chicos. Igual duda, lo que ustedes tengan ahí, me la hacen saber. Miren que es súper importante eso para la realimentación del curso, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos avanzando poquito a poco y vamos con la presentación. Ahí ella nos va a ir avanzando. Vamos ahora con el caso de Estados Unidos. Vean acá, presten atención. La próxima semana vamos a ver la división de poderes. Vamos a la división de poderes, pero desde ahorita les voy a dar aquí como una pinceladita. Vean que dice poder legislativo, ejecutivo y judicial. Chicos, para que no se compliquen, y ya cuando yo la otra semana explique los poderes de la República en Costa Rica, siempre va a ser así. En el poder legislativo va a estar, en el caso de Costa Rica, los diputados. Entonces, ¿qué quiere decir, profe? Pero es que ahí dice senadores y representantes. No, son como los diputados de acá, se encargan de la cuestión de las leyes. Y así va a ser en todos los países que tengan división de poderes. ¿Estamos? Caso del Poder Ejecutivo, presidente y ministros. Profe, pero es que ahí dice secretarios, porque en Estados Unidos son secretarios. Y aquí en Costa Rica es el presidente y todos los ministros. O sea, es igual, siempre va a estar el presidente a la cabeza del Ejecutivo. Y en el Poder Judicial, acá en Costa Rica, las 4 salas, la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y la sala constitucional. Vean que en el caso de Estados Unidos dice el Tribunal Supremo de Jueces. Pero en la parte judicial siempre va a estar, ¿qué? El grupo de juzgados, el grupo del poder de la República, perdón, que se va a encargar del cumplimiento de las leyes. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Sí. Ok. Vamos acá entonces, vamos a ver, por acá parece que hay una consulta. Excelente, muy bien, gracias. Explica muy bien, dice ahí uno de ustedes, de sus compañeros, que explicamos muy bien. Entonces, de pura vida, la verdad que esa es la idea, que ustedes queden bien, con el tema bien claro y que en realidad comprendan, ¿verdad?, el tema que estamos trabajando. Voy acá a hablar un poquito de Estados Unidos, vean. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablé del voto directo y el voto indirecto? El voto directo es como el que hacemos nosotros, ¿verdad? Nos dan la papeleta para votar por presidente, diputados y todo listo, todo pura vida. Y nosotros elegimos a presidente y diputados. En el caso de Estados Unidos, ojo con lo siguiente, es elección indirecta. El pueblo, las personas, ¿verdad? El ciudadano elige de manera directa a senadores y representantes. Esos senadores y representantes van a elegir al presidente.
¿Queda claro? Eso se llama voto indirecto. ¿Mm? Entonces, la última vez cuando fueron las elecciones de Donald Trump, perdón, con Hillary Clinton, recuerden que mucha gente se va a ganar Hillary Clinton, pero es que no es porque la persona en sí vaya a votar directamente por el presidente, sino que hay un grupo de representantes y senadores que son los que van a elegir a ese presidente. ¿Queda claro esa cuestión del voto indirecto? Acá lo que yo quiero que ustedes les quede claro la diferencia entre voto directo y voto indirecto. El voto indirecto es que otros eligen por nosotros. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna preguntilla, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran agregar? ¿Mm? Estamos ahí con la cuestión del régimen federalista, ¿verdad? Ok. En el examen, en el temario, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con, Estados Unidos, Alemania y la India. Estamos, ya vimos Estados Unidos, vamos a ver Alemania. Te dicen, profe, pero tantos países. Es fácil de discernir, fácil de descartar. Si en el examen nos preguntan por Alemania, quieren decir que nos están hablando de un país con un régimen político federalista. ¿Queda claro eso, chicos? Porque dice, por ejemplo, Alemania y todos hay que aprenderse de Alemania. No, vean igual que Estados Unidos, el régimen político federalista. ¿Ok? Entonces, vean, Alemania dice que está constituido por 16 estados, es una república federal presidencialista, cada estado tiene su propia constitución, un ejecutivo y legislativo propio, y su sistema político está compuesto por, vamos igual, ejecutivo, vea qué dice ahí, chicos, presidente elegido por la Asamblea Federal, pero el ejecutivo es el presidente. El legislativo, vea que tiene dos, no importa cómo se llame, dice cámara alta, cámara baja, o sea, el nombre es irrelevante. Yo lo que quiero es que ustedes observen que hay dos cámaras, entonces, ¿cómo se le llama? Un legislativo bicameral. ¿Queda claro eso? Y en la parte judicial, Corte Federal Constitucional y Corte Suprema Federal. ¿Qué es lo que hay en la Corte, en la parte del Poder Judicial? Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, las cortes, los juzgados. Eso es lo que tiene que ver con respecto a Alemania y como lo hemos venido trabajando anteriormente con Estados Unidos. ¿Ah? Vamos, chicos, ¿alguna preguntita, alguna duda? ¿Algo que quieran agregar hasta el momento? ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? ¿Eh? Quiere decir que si no envía mensaje, quiere decir que están muy concentrados, quiere decir que la clase va bien, entonces prefieren que el profe siga explicando. Creo yo que vamos por ahí, chicos. Ya saben, cualquier preguntita, de hecho yo tengo el chat acá, tengo activado para ver y tratar de contestar en la medida de lo posible de forma instantánea, ¿verdad? Vamos ahora con el otro país, que es la India. La India también es un país con un régimen político federalista. Es una república federal constitucionalista, está dividida en 28 estados y 7 territorios. ¿Qué quiere decir? Que son 35 estados. El presidente es electo, elegido por la Asamblea Federal y estatal. Vean el Ejecutivo, dice presidente y primer ministro, igual, es una parte del Poder Ejecutivo. El legislativo, el legislativo, Cámara Alta y Cámara Baja, quiere decir que son bicameral. Y en la parte judicial, Corte Suprema, Cortes Superiores y Cortes Menores. Preguntas, chicos, habilito un par de minutos, 2, 3 minutos, para contestar preguntas con respecto al régimen federalista. Ustedes me dicen, ok, acá venimos con una consultita que ya vi que aparece por acá. Todo bien, me dice Marlon. Pura vida, Marlon, entonces. ¿Mm? Vos, entonces, todo en orden. Estamos. Ahí yo quiero que si alguien tiene alguna duda me la haga saber antes de pasar al otro tipo de régimen político. Estamos, pasar el otro y que todo vaya quedando clarito. Ahí vamos. Algo que no haya quedado claro, profe, no me quedó claro esto, explícamelo. Entonces, ustedes me dicen, ¿estamos, chicos? Habilito un par de minutitos más, un minutito más para ver. Dice Kevin, profe, solamente con lo del voto ese que explicaba de Donald Trump. No te entiendo. Como, planteamela mejor, profe, solamente con lo del... Ah, ok, el voto indirecto, Kevin, no te queda claro. Bueno, creo que eso es lo que me están... Eso no es un... No, 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 es que no. ¿Por qué dictadura? Recuerda que por una dictadura es únicamente... En una dictadura no hay elecciones. Recuerden lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? En una dictadura no hay ni división de poderes, en una dictadura no hay elecciones. ¿Recuerdan? En una dictadura solamente una persona es la que va a gobernar. ¿Queda claro? Sí.
Y lo del voto indirecto es que vos elegís a otras personas y esas personas eligen al presidente. ¿Mm? Queda claro que, bueno, ya pusiste ahí, ok. Eso es, ¿verdad? No, no, dictadura fuese que solo Donald Trump fue el presidente de Estados Unidos. De hecho, ya está haciendo propaganda para las elecciones del 2000, me falla el dato, 2020 o creo que es 2020, otro año, hay elecciones otra vez en Estados. Yo creo que sí, pero ya está haciendo propaganda. Entonces, para que vos veas, Kevin y demás compañeros, que no tiene nada que ver con dictadura, es simplemente un régimen político donde se elige de manera indirecta y es federalista. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Alguien que tenga alguna otra duda para pasar al otro régimen político? Ustedes mandan, ustedes dicen. ¿Mm? Todo va quedando claro, parece, que bueno, qué dicha. Parece que todo va, vamos trabajando de la mejor manera. Bueno, entonces yo voy aquí avanzando poco a poco, ¿verdad? En la presentación con el otro tipo de régimen político que nos corresponde ver a continuación, que es el parlamentario o el parlamento, régimen político parlamentario o el parlamento. Ese es el otro, ¿verdad? Ya es federalista. Vamos a hablar ahora del régimen político parlamentario. A ustedes pueden anotar lo siguiente que les voy a dictar. Estamos, anoten ahí lo que voy a mencionar en el libro. Es una frasecita corta. Yo cuando les vaya a mencionar palabras claves o algo concreto, es una frasecita. Ok, voy a mencionarlo como si ustedes estuvieran, ya todos tienen ahí el libro de verdad y el cuadernito para anotar. Si alguien se va a quedar atrás, me dicen, profe, vuelve a repetir. No se preocupe, yo le vuelvo a repetir. Entonces van a anotar ahí donde dice parlamentario, el libro. Anote, en el régimen político parlamentario, anoten, en el régimen político parlamentario, anoten, en el régimen político parlamentario, en el régimen político parlamentario, siempre va a existir la figura, en el régimen político parlamentario, siempre va a existir la figura, siempre va a existir la figura del primer ministro. Ojo, siempre va a existir la figura del primer ministro. Vuelvo a repetir la frasecita, en el régimen político parlamentario siempre va a existir la figura del primer ministro. ¿Queda claro? ¿Qué quiere decir, chicos? Que aparte de presidente, vamos a tener un primer ministro. Entonces, en el examen, en una tarea, en un quiz, si dice primer ministro, cuenta con un primer ministro, ¿qué quiere decir? Que nos está hablando de un régimen político parlamentario. ¿Queda claro? Sí, si alguien no lo copió, ahora cuando termine de hablar del régimen político parlamentario, lo vuelvo a mencionar. ¿Cuántos países hay con ese régimen? Buena pregunta esa. Vamos a hacerlo muy concreto, de hecho lo voy a explicar ahora cuando yo vaya, pues hablando de la clase, ¿verdad? En Europa, prácticamente todos los países europeos, estamos hablando de aproximadamente 52 países que comprende Europa, son del régimen político parlamentario. A eso tenemos que sumarles como 3, 4 o 5 de Asia, pero acá en América Latina, en América, no, ningún país tiene régimen político parlamentario. Cuando yo hablo de régimen político parlamentario, chicos, y ustedes quieren concretarlo en países, vámonos para Europa. Toda Europa tiene régimen político parlamentario. De hecho, eso lo iba a explicar yo cuando diera la explicación del tema, valga la redundancia, pero ya por acá una compañera se nos adelantó ahí preguntando que, ¿verdad?, qué es el régimen o que cuántos países tienen ese régimen político parlamentario. Estamos. Yo ahorita les explico en qué consiste el régimen político parlamentario, pero en cantidad de países podemos mencionar casi que 70 países a nivel mundial tienen este régimen político parlamentario. La mayoría o casi todos se concentran en Europa y a nosotros en América Latina no tenemos ningún país que tenga ese tipo de régimen político. ¿Queda claro? Vamos entonces a las características acá que tenemos para este régimen. Dice que tipo de gobierno democrático en el que a diferencia del presidencialismo, las elecciones de las autoridades del gobierno ejecutivo emana del poder legislativo parlamento.
y el Poder Ejecutivo es el responsable ante el Legislativo. Dice que, ojo con esa que dice, qué importante, de las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad presidencialistas. Cuando nos habla de democracias, pues obviamente tenemos que complementarlo que en países donde tenemos el régimen político parlamentario. ¿Mm? ¿Queda claro con esa parte? Ahora, vamos a entrar más en características antes de pasar a la siguiente diapositiva, que sí, parece que está un poquito lenta. Yo les dije ahora al inicio, vayan a disculpar esa parte. Está, vamos, entro rápido esta. Vean, préstenme atención a lo que voy a explicar del régimen político parlamentario y las funciones que tiene tanto el primer ministro como el presidente. Estamos, préstenme atención a lo que voy a explicar con esto. Vean, y voy a ponerlo concretamente en el caso de Costa Rica. En el régimen político parlamentario, vamos a tener en el Poder Ejecutivo al presidente y al primer ministro. ¿Queda claro? El presidente, ¿verdad? El presidente va a estar bajo la supervisión del primer ministro. Quiere decir que el presidente no puede hacer todo lo que le da la gana, porque siempre va a estar el primer ministro, como dicen, ¿verdad? Ahí jalándole el saco, ¿verdad? Jalándole la oreja, diciendo, ¿cómo va eso? Carlos Alvarado, ¿cómo va eso? Le diría acá un primer ministro. Queda claro esa parte. Son trabajos o labores compartidas. El presidente debe de rendirle cuentas al primer ministro. Esa es la base fundamental para entender el régimen político parlamentario. Ahora, profe, ¿de dónde salen todas esas figuras? Vean, es el voto indirecto también. Nosotros, el pueblo, votamos por el parlamento, o sea, por los diputados. Ese parlamento que nosotros elegimos van a votar por quién, por el primer ministro. Y el primer ministro es el que va a elegir al presidente. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? El primer ministro elige al presidente. El pueblo elige al parlamento, a los diputados. Los diputados eligen al primer ministro. Y el primer ministro, él solito, va a elegir al presidente. Va a decir, él va a ser el presidente. ¿Queda claro esa cuestión del parlamento? Vean que he mencionado mucho cuál figura, cuál nombre, primer ministro. Estamos. Entonces voy con las características que están por acá. Cualquier dudilla que tengan, vayan ahí anotándola. Dice, ok, ya lanzaron una por acá antes de iniciar acá con la explicación de las características. Kevin, por ahí. Salen cuadritos, que imagino que es un dedo, un pulgar arriba, porque salen deditos, entonces. Salen, perdón, cuadritos, no veo qué será. Está todo bien, cualquier cosilla ahí me escribís. Dice que hay mayor representación del conjunto social en medida en que las decisiones deben tomarse entre distintas facciones políticas representadas por el Parlamento. ¿Ve? Hay más figuras. Ok, Kevin, perfecto. Mejor capacidad de respuesta frente a una crisis del gobierno en medida que puedan cambiar el Poder Ejecutivo adoptando una moción de censura. Esa me la subrayan, que aparece en el libro, esa que acaba yo de leer, la segunda. Ojo acá, qué interesante esta cuestión de moción de censura. ¿Saben qué es una base fuerte, fundamental dentro del régimen político parlamentario? Que el primer ministro puede destituir, el primer ministro puede quitar, puede eliminar de su función al presidente. Por acá me dice una preguntilla, dice, si se muere el presidente, el primer ministro queda de presidente. No, si se muere el presidente en un régimen político parlamentario, el primer ministro vuelve a elegir a otro presidente. Muy poco ha pasado esta cuestión que me consultan de la muerte de un presidente. Lo que más ha sucedido es lo que estaba explicando a continuación, ¿verdad? La moción de censura en esa segunda, que dice ahí moción de censura. Por ejemplo, si Carlos Alvarado y nosotros acá en Costa Rica tuviésemos este régimen parlamentario, si que el presidente está haciendo muy malas cosas, el primer ministro le dice, mi mae, yo te lo puse acá para que hiciera bien las cosas. Recuerden que el primer ministro le dice al presidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer ministro sí puede, ¿qué? Puede quitar, puede destituir al presidente. Ojo, eso qué importante en el régimen político parlamentario. El primer ministro puede quitar al presidente. ¿Qué es moción de censura? Lo que acabamos de subrayar ahí. Dice que el Poder Ejecutivo es dual. ¿Qué quiere decir que es dual? El Poder Ejecutivo va a estar compuesto por el presidente y por el primer ministro. Son dos figuras, dual, doble. ¿Mm? En el que coexiste un jefe de Estado, ya contesto por ahí esa preguntita que aparece que me está saliendo.
El que consiste en un jefe de Estado que cuenta con atribuciones puntuales y en general muy restringidas y actúa como árbitro de los poderes políticos. Y un jefe de gobierno, que sería el presidente, que funciona a través de su gabinete o consejo de ministros, que es el funcionario que dirige la política interna de la nación. Vamos a ver esta otra pregunta que aparece por acá. ¿Y cada cuánto cambian de ministro? De primer ministro, cada que hay elecciones. Por ejemplo, en España son cada 5 años. Y cuando cambia ministro, cambia presidente también, cambian de gabinete. A veces, en el caso de Inglaterra, una primer ministra, la famosa Margaret Thatcher, que tuvo conflictos ahí, duró aproximadamente 28 años como primer ministra de Inglaterra. Estoy hablándole de los años 60 y 70. La figura del primer ministro sí puede quedar ahí por varios años, para que tomen eso en cuenta. El presidente sí cambia. ¿Mm? ¿Queda claro, Marlon? Buena pregunta esa que me estás planteando. Entonces, cambian de ministro cada vez que hay elecciones populares. O sea, que hay que ir a votar. Perfecto, Marlon. Entonces, ahí el primer ministro, el presidente generalmente siempre va a cambiar. El primer ministro, como les digo, es que el primer ministro, vean que tiene como más peso, ¿verdad? Es un cargo con más confianza. Entonces, que el primer ministro como que casi no va a cambiar tan fácil de puesto, ¿verdad? Ok. Y la otra dice, se da una marcada dependencia entre los órganos ejecutivo y legislativo. El gobierno surge del parlamento, o sea, de los diputados, el cual es el único elegido por quién, por el pueblo, por voluntad popular. ¿Mm? El pueblo elige al parlamento, o sea, a los diputados eligen al primer ministro y el primer ministro elige al presidente. A todo esto, chicos, para que les quede claro, el régimen político parlamentario siempre va a tener al primer ministro y a un presidente para que quede todo ya bien concreto, bien claro y no nos hagamos bolas, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Que todo quede bien concretito y que y nos vaya de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ahí queda claro esa parte. Vamos ahora a este otro esquemita que está por acá, para que ustedes lo observen. Ahí un poquillo borrosillo, pero bueno, es para que les quede claro la forma de elección la forma de elección del primer ministro y demás. El pueblo elige al parlamento, o sea, el pueblo elige a quién, a los diputados. Acá vean que es bicameral, cámara A, cámara B. Ese parlamento, ese bicameral, va a elegir a quién, chicos, al primer ministro, jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente, va a ser electo por quién, por el primer ministro. ¿Mm? ¿Queda claro? Entonces, para que les tomen en cuenta, el pueblo elige al parlamento, o sea, los diputados eligen al primer ministro y el primer ministro elige al presidente. Vean todas las veces que he dicho la palabrilla primer ministro, porque quiere decir entonces que el primer ministro es sumamente importante en el régimen político parlamentario. ¿Okay? Vamos ahora a hablar de países, nos van a entrar dos, Inglaterra e Israel. En el caso de Inglaterra, ojo, ojo con esto de Inglaterra, porque sí, necesito que presten atención. Vean, caso de Inglaterra es una forma de gobierno, como dice acá, el sistema parlamentario, una estructura de gobierno y una monarquía constitucional. ¿Qué pasa con Inglaterra? En Inglaterra no hay primer ministro. Perdón. En Inglaterra no hay presidente, perdón. En Inglaterra no hay presidente. En Inglaterra va a estar la reina, en este caso la reina Isabel II, y un primer ministro. ¿Mm? ¿Queda claro? Ven acá donde dice ejecutivo, jefe de Estado, el rey, jefe de gobierno, primer ministro. Y en el caso, único caso de Inglaterra, chicos, único caso de Inglaterra, el rey, en este caso la reina Isabel II, es la que va a elegir al primer ministro. ¿Mm? ¿Queda claro? Eso es en Inglaterra nada más, en Inglaterra. En Inglaterra no hay presidente, está la reina y el primer ministro. Entonces, en Inglaterra decimos que es una monarquía parlamentaria. ¿Por qué monarquía? Porque es reina. Y los vamos a ver más adelante lo que es la monarquía. ¿Queda claro, chicos? ¿Van comprendiendo esto de Inglaterra? Vean donde dice ejecutivo, jefe de Estado, rey, jefe de gobierno, primer ministro. Legislativo, parlamento, vean que son dos cámaras. Cámara de los comunes, Cámara de los lores. Quiere decir que es bicameral porque hay dos cámaras. Y en la parte judicial están las Cortes de Apelación, las Cortes Superiores de Justicia y las Cortes de la Corona. ¿Alguna otra pregunta con respecto a Inglaterra?
Recuerden, vuelvo a repetirlos, en Inglaterra no hay presidente, en Inglaterra está la reina y la reina es la que elige al primer ministro. Y obviamente el pueblo va a elegir a quién, al parlamento, ¿verdad? Son los únicos que son de elección popular, a la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Preguntas, chicos, algo que quieran a continuación. Vuelvo a repetir, en Inglaterra no hay presidente, únicamente está la reina y el primer ministro. ¿Estamos? Vamos al otro país entonces, que nos corresponde ver, que es Israel. Es igual, parlamentario, Israel. Vean acá donde dice poder ejecutivo, primer ministro, presidente y fuerzas de la defensa israelí. Quiere decir que el ejército en Israel está metido en una parte del ejecutivo. Pero si nos dice que hay un primer ministro en Israel, quiere decir que es un país parlamentario. Donde dice poder legislativo, se llama Knesset. El Knesset, vean que solamente es una. Entonces quiere decir que es unicameral en Israel. El sistema, el poder legislativo es unicameral, uno solito llamado el Knesset. Y tenemos el Poder Judicial, corte, vean que siempre son las cortes, ¿verdad? Y todas esas cuestiones de tribunales, cortes supremas, tribunales de distrito, religiosos, tribunales de magistrados y tribunales especiales. ¿Qué quiere decir? Si Israel tiene la figura del primer ministro, quiere decir entonces que Israel es un país parlamentario. Preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar sobre el régimen político parlamentario. Chicos, estoy para escucharlos. O perdón, para leerlos en este caso, disculpen. Ustedes me dicen, chicos, para entonces pasar al otro tipo de régimen político. Vean que ustedes, las tareas ya más o menos ven como cuánto les plantean, ¿verdad? De qué forma les plantean esas preguntillas. Entonces, para que ustedes tomen en consideración cómo les pueden plantear esto, ¿verdad? Hicimos tareas y hicimos quiz, entonces ustedes pueden ver cómo, cómo plantean esto. Estamos, chicos, pasamos al otro régimen. Por cierto, todos anotaron la frasecita que les mencioné. Voy a volver a decir. Parlamento. El régimen político parlamentario siempre va a existir la figura del primer ministro. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos en cuenta ese datito. Vamos entonces al otro régimen político, que es el régimen político presidencialista. Vamos a movernos acá un poquito con el régimen político presidencialista, que ya ustedes lo ven por ahí, régimen político presidencialista. Este es muy sencillo, yo espero que ustedes lo vayan a entender muy bien, porque el régimen político presidencialista es como el de nosotros, Costa Rica. Somos un régimen político presidencialista donde el presidente, ya sabemos que hace todo, es el jefe de Estado, jefe de gobierno, nombra a los ministros, la cuestión de las leyes, tiene periodo para plantear las leyes también, en fin, el presidente es el que tiene gran peso en el país. Estamos, entonces vamos a hablar un poquito del régimen presidencialista. Dice que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, o sea, como dicen por ahí es Zoila, doña toda, dicen, ¿verdad? Por ahí, o sea, que es el que hace todo en el país. El presidente o jefe de Estado es electo directamente por sufragio universal y no por el Parlamento, ¿verdad? Nosotros, presidencialista, Costa Rica, somos los que elegimos al presidente. El presidente jefe, perdón, el poder del presidente está limitado por la Constitución Política, que establece la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. La otra semana vemos esos tres poderes en Costa Rica. Esta me la pueden subrayar en el libro, la que sigue, que sería la cuarta. Ojo lo que dice. El presidente como jefe de Estado tiene todas las funciones protocolarias, ojo, y como jefe de gobierno se encarga de toda la administración pública. Preside el Consejo de Ministros, a quienes nombra y remueve libremente, dirige la política exterior del Estado y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas en el caso de que existiera ejército, ¿verdad? Queda claro, vean que eso que acabo de subrayar dice que el presidente hace todo, ¿verdad? Que el presidente prácticamente es el que hace todo acá en el país, o en un país de régimen político presidencialista. Acá no tenemos fuerzas armadas, pero tenemos la fuerza pública. Tenemos la policía. ¿Saben que la policía, chicos, para que les quede este dato, la policía la maneja el presidente, el poder ejecutivo? O sea, los policías deben de rendir cuenta, en este caso a Carlos Alvarado, al poder ejecutivo, al presidente. ¿Sí? Porque tal vez muchos pensáramos que era del OIJ, ¿verdad? O del Poder Judicial. No, la policía
en Costa Rica la policía depende directamente del presidente, del Poder Ejecutivo. Quedamos claros con eso. El único día donde la fuerza pública no depende del presidente y del Poder Ejecutivo es cuando son las elecciones, porque los que llevan las tulas, ¿verdad? Las bolsas con los votos, los que las trasladan al Tribunal Supremo de Elecciones son la policía, son los policías de la policía, entonces está a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero todos los días, hoy, ahorita, en este momento, la policía está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿sí? Del presidente. Claros con eso. Dice que el cargo de ministro es incompatible con los de miembro del Congreso. Un ministro no puede ser diputado. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué dice ahí? Estamos. Entonces, el ministro de Educación no puede ser diputado. El ministro de Ciencia y Tecnología no puede ser diputado. Tiene que quedarse ahí como ministro. El Congreso, o sea, los diputados no tienen censura contra uno o varios ministros. ¿Okay? Entonces, quiere decir que los diputados no pueden quitar a los ministros. El único que puede quitar a los ministros, les puede decir que renuncien o quitarlos de su cargo, es el presidente. Vean que el presidente tiene cualquier cantidad de atribuciones, ¿verdad? Es prácticamente el que hace todo en el país. El presidente no puede disolver el Congreso, o sea, el presidente no puede quitar a los diputados que hay electos. ¿Queda claro con eso? En caso de Carlos Alvarado, pues no puede quitar a ningún diputado, pero sí puede quitar a los ministros. Y el Poder Ejecutivo y Legislativo son puestos de elección popular. A nosotros nos dan dos papeletas, una para presidente, otra para diputados, cuando vamos a votar en febrero. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna preguntita de esto de presidencialista? ¿Algo que quieran agregar, algo que quieran acotar, comentar? ¿Qué sé yo? ¿Va quedando claro? ¿Todo va quedando en orden? Sí. Ok, perfecto. Vamos a hablar de los países, igual como lo vimos anteriormente, acá también nos vienen ejemplos de países con régimen político presidencialista. Uruguay, régimen político presidencialista. Vean que el Poder Ejecutivo, presidente y ministros, el Poder Legislativo, la Asamblea General, senadores, Cámara de Diputados, es bicameral el Poder Legislativo en Uruguay, y el Poder Judicial siempre va a ser Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Apelaciones, Letrado, Juzgado de Paz, Juzgado de Conciliación. Entonces, quiere decir que Uruguay también tiene un régimen político presidencialista, donde el presidente es el que ejerce prácticamente todas las funciones dentro del país. Vamos a otro de los países presidencialistas que tenemos por acá, que es el caso de Chile, otro país presidencialista. Poder legislativo, vean que dice representado por el Congreso Nacional, bicameral, senadores y diputados. El ejecutivo, presidente, ministro e intendente, siempre va a estar el presidente en el ejecutivo. Y judicial, jueces, fiscales y defensores. Siempre la parte judicial va a ser la cuestión de, ¿verdad?, de juzgados y todo lo que tiene que ver con tribunales y demás. Sencillo de entender porque es como vivimos acá en Costa Rica, cuando el presidente es el que manda. Caso de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a tener que, ¿verdad? Lo entendemos de la mejor manera. Caso de Costa Rica, tenemos un poder ejecutivo, presidente de la República y ministros de gobierno, el legislativo, asamblea legislativa, 57 son los diputados, ¿verdad, chicos? Que tenemos nosotros. Es unicameral, porque solamente son unos los que están ahí, unicameral, solo unos 57. Y el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia. Acá en el caso de Costa Rica son 4 salas, sala primera, la sala segunda, la sala tercera, y no se llama sala cuarta. Se llama sala constitucional, chicos. La otra semana les explico las funciones de cada una de esas salas. Y tampoco se llaman salacuartazos. Se llaman recursos de amparo o recursos de habeas corpus. La otra semana les hablo un poquito de ese tema, de eso que estoy mencionando. Claro, ¿alguna preguntilla, alguna duda, algún comentario? Y en el caso de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, el TSE, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con qué, con el proceso electoral en Costa Rica. Preguntas, dudas, comentarios. Hago un pas de un par de minutitos para que ustedes y planteen lo que quieran preguntar. ¿O qué les ha parecido la clase? Quiero ver echar ahí por lo menos con un par de anotaciones, aunque sea un dedito arriba, ¿verdad? Para ver si ustedes van entendiendo la clase. Pues es interesante, o sea, me gusta saberlo, quiero saberlo, para, para ver cómo voy, cómo vamos. ¿Mm? Ustedes me dicen, chicos, creo que no me ha aparecido ningún otro chat por acá. Bueno, Marlon dice, no sé, todo bien, sí, acaba de llegar ese Marlon que dice, todo bien.
Marlon me dice que está todo bien, entonces, hasta el momento todo bien. Daniel, entonces, ok, perfecto, qué dicha. Me siento contento porque van bien. No, y era que yo revisé tareas y revisé tareas de muchas personas. Kevin, también todo bien. Revisé tareas de varias gente, inclusive de compañeros que no se conectaron la semana pasada, y de ustedes, José Vaz, pura vida, todo bien. Y de ustedes, y mira que fue muy bien. O sea, si acaso una, dos, tres preguntillas fallaron, ¿verdad? Una que otra, fallaron por ahí, pero en realidad las tareas muy bien. Y si se dieron cuenta, vieron la forma en que yo las reviso, ¿verdad? Yo sí se las reviso y a la par les envío de un comentario, ¿verdad? La respuesta que está mala y un comentario, y si, ¿verdad? Ahí la detallaron a los que les llegó. Algunos de acá, yo sé que por ejemplo Tani, Indira, creo que a Marlon también, creo, los que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Se las revisé y se fijaron cómo las, cómo las reviso yo, ¿verdad? Para que vean que el trabajo, pues, así es, hay que hacerlo bien siempre, de la mejor manera. ¿Estamos, chicos? Ok, entonces vamos a pasar al otro régimen político y cerramos ya con esto, los regímenes políticos, el que es la monarquía. Esto es muy fácil, la monarquía, porque en la monarquía, chicos, siempre vamos a, perdón, siempre vamos a tener un rey, una reina. Es fácil de entender. Si nos hablan de monarquía, nos van a hablar de rey o de reina. Entonces, yo creo que no es, perdón, no hay cómo perdernos. Rey, reina, siempre nos va a hablar de eso. Ahora, hay diferencias. Hay monarquías parlamentarias, ya vimos, como la de Inglaterra. Hay monarquías constitucionales como España y hay monarquías absolutas como países árabes. Ya eso lo vamos a ver. Pero una monarquía quiere decir que siempre va a existir un, ¿qué, chico? Un rey. Siempre va a haber un rey, una persona que es la que manda en ese caso. Entonces, vamos a leer acá donde dice, monarquía, en el libro sería importante que me subrayaran esa primera. Estamos, pues, para que por si llevan ahí el libro subrayadito. Dice que la monarquía proviene del griego y significa gobierno de uno solo. Es una forma de gobierno que puede ser democrática o autoritaria, en la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario. Cuando digo que es vitalicia es que el rey siempre va a estar ahí como una figura importante. Es ejercida por un monarca, rey o reina. Sus características pueden variar según las tradiciones, la estructura jurídica y territorial. Podemos hablar de dos grandes tipos, constitucionales o autoritarias. Yo ahorita hablo aquí un poquito de ese tipo de monarquías. Ya les voy a entrar a eso. Dice que las monarquías democráticas son constitucionales, con división de poderes y suelen ser parlamentarias, como Inglaterra, ¿se acuerdan? Monarquía parlamentaria, donde está la reina y el primer ministro. En las monarquías autoritarias, el rey concentra el poder más allá de los propios del ejecutivo. Existen gran diversas monarquías autoritarias, incluyendo hasta la monarquía absoluta. Préstenme atención a lo que les voy a explicar ahorita sobre las monarquías. Yo sé que el tema es claro, porque en las monarquías, yo les mencioné, siempre va a existir un rey, pero hay tres distintos tipos de monarquías. Vamos a empezar con la monarquía parlamentaria. En la monarquía parlamentaria nos vamos a acordar de quién, nos vamos a acordar de Inglaterra, donde está el primer ministro y la reina. Es una monarquía parlamentaria. Cuando yo hablo de monarquía constitucional, quiere decir que están los reyes, hay presidente y primer ministro, pero la constitución política le pone la limitación ¿a quién? A los reyes. ¿Mm? ¿Queda claro? En la monarquía constitucional quiere decir que hay una constitución política que le dice a los reyes, ustedes llegan hasta aquí. No se metan en esto, ni se metan en lo otro, porque para eso está el primer ministro y el presidente. ¿Queda claro? En la monarquía constitucional, generalmente el rey es de carácter simbólico. ¿Mm? ¿Y a qué voy yo con esto, chicos? Ojo, y si quieren lo anotan. Nunca he dicho que lo anoten, pero anoten ahí ustedes. Anoten lo que les voy a mencionar o manténgalo ahí en mente. En Europa, así, en Europa, en Europa, la única monarquía que tiene poder en Europa, la única monarquía que tiene poder es la de Inglaterra. En Europa, la única monarquía que tiene poder es la de Inglaterra. En Europa, la única monarquía que tiene poder es la de Inglaterra.
Estamos. Por ejemplo, en España hay reyes. Además, en Europa, todos los países de Europa tienen reyes. Lo que pasa es que esos reyes están limitados. En la mayoría de sus países son de carácter simbólico. Están ahí por estar, simplemente están ahí ya listo. ¿Mm? ¿Queda claro? En Europa, la única que tiene poder fuerte es la de Inglaterra, porque ella misma es parte como el primer ministro del poder ejecutivo, ¿verdad? Son ellos dos. En los demás países de Europa hay una constitución política que les dice hasta aquí llegan. Entonces el rey no hace nada. Por ejemplo, en España está el rey, presidente y primer ministro. ¿Quiénes son los que van a trabajar en España? El presidente y el primer ministro. El rey no. El rey no tiene atribuciones. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y la monarquía absoluta, que acá me voy a meter de lleno con esta diapositiva, con la monarquía absoluta, creo, bueno, si quiere, creo que ese tipo no viene en el libro, si quiere pueden anotar lo que está en la presentación en el libro, ¿verdad? Pero bueno, está en la presentación. La monarquía absoluta es un sistema de gobierno en el que existe un rey o reina donde el poder es ejercido de manera personal, hereditaria y vitalicia. Ejemplo, Arabia Saudita. Quiere decir que la monarquía, de hecho, las monarquías absolutas en el mundo actual se concentran en Asia, en los países árabes. Arabia Saudita, Irak, Irán, Omán, Qatar, Kuwait, esos países árabes que no escuchamos, ¿verdad? Dubái, que esos países tienen monarquías absolutas. La monarquía absoluta, ahora que me comentaron algo de dictadura, que parecía lo de Donald Trump, ¿verdad? Y no sé qué. Más bien, la monarquía absoluta, ¿de dónde dice absoluta, chicos? Ustedes una monarquía absoluta, perfectamente me la pueden relacionar con una dictadura. Ahí sí calza. ¿Queda claro? Porque ahí en la monarquía absoluta el rey es el que controla todo. Y el rey hace y deshace. Veanlo ahí en la imagen, el señor que está ahí, el árabe. Es el rey. Él hace y deshace en su país. No hay ni presidente, ni primer ministro, ni nada. Él es el que manda. A eso le llama una monarquía absoluta. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Mm? ¿Van entendiendo? Sí, van comprendiendo. Vean que parece como un niño. Vean, en las monarquías absolutas, vean donde dice que es de manera hereditaria. Cuando es una monarquía absoluta, no, o sea, si muere el señor, el presidente, el señor, ¿verdad? Perdón, el rey, ¿verdad? Estamos hablando de monarquías. Si el rey, ese señor tiene 60 años y muere, y el hijo que menor que le corresponde ser rey tiene 7 años, va a ser un rey con 7 años de edad. Así se maneja en el régimen político monárquico, ¿no? O sea, como es hereditario, entonces no importa la edad que tenga la persona. Quedan claros los tipos de monarquía: parlamentaria, constitucional y absoluta. Y siempre está la figura de un rey. Recuerden que Inglaterra es el único país de Europa donde el rey, donde la reina tiene peso político importante. Entonces aquí nos vamos a mover ahora con otras diapositivas, ¿verdad? De los países, como lo hemos hecho. Vean ahí el caso de Inglaterra, monarquía parlamentaria, poder ejecutivo es dual, ¿verdad? Está esa señora, la reina Isabel II, ella es la que elige al primer ministro, ¿no? De Inglaterra. Es dual, ¿por qué? Porque el poder ejecutivo dual, ¿por qué? Porque está la reina y el primer ministro. Ejercido por un rey, una reina de carácter, en este caso, ahí sí está, hay que la presentación dice carácter simbólico, no, en la parlamentaria, en este caso, no sería de carácter simbólico en Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra sí tiene peso político. Y un primer ministro que ejerce la jefatura de gobierno. El primer ministro es escogido por el rey, en este caso por la reina, como les mencioné. Ejemplo, Inglaterra. ¿Mm? ¿Queda claro? En ese caso. Ahora usted dice, profe, ¿qué pasa si se muere la señora, la reina Isabel II? Lo digo porque, bueno, ya está entradita en años, ya está entradita en años, ya pasa los 90 años y todavía él está en Inglaterra siendo la reina. El que debería de quedar es el hijo Carlos, el esposo de Lady Di, de Diana de Gales, ¿verdad? De Lady Di, la que falleció en un accidente de tránsito. Tal vez ustedes han escuchado la historia, pero ese señor Carlos, el príncipe Carlos, no merece el trono, no fue merecedor heredero al trono. De hecho, él lo han juzgado por la cuestión del accidente de la princesa Diana de Gales, de Lady Di. Entonces, vea que tiene como, ¿cómo les digo? Como que no es muy bien visto él, ¿verdad? Y también es bueno para echarse sus cervecitas, ¿verdad? Entonces no es una persona
que tenga ese carácter, ¿verdad?, de figura para representar a Inglaterra. ¿Quiénes quedarían en caso de que sucediera, falleciera la reina? Los dos señores, los dos muchachos que son medio faranduleros. Entonces ustedes los han escuchado, que se han casado con modelos. Una está casado con una modelo, una actriz estadounidense, que de hecho es el muchacho que está a la par de la reina, el alto que tiene una banda azul, con el traje azul. Uno, es que ahorita no recuerdo el nombre, de ellos dos, que son los hermanos, los príncipes de Inglaterra. Ellos son los que harían de heredar el trono si sucede algo. Estamos, ese es el caso de Inglaterra. Lo más importante, que la reina es la que elige al primer ministro. Caso de España, monarquía constitucional. El poder de la reina o el rey está limitado por una constitución política, la cual le da derechos y deberes a los ciudadanos en el caso de España. En España, el presidente, el rey es meramente simbólico, ¿verdad? El rey, en la actualidad el rey es el muchacho más joven, vamos a ver, que está delante del carro. Ven un carrazo ahí y a la par está es la esposa. Ella era periodista, Leticia Ortiz. Ellos dos son los reyes de España en la actualidad. Porque el señor mayor que está al lado del actual rey, el papá, él abdicó, él renunció. Entonces en España los dos rey y la reina son los que están delante del carro, ¿verdad? El rey Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, así se llama, y Leticia Ortiz. Son los actuales reyes de España. Chicos, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar ustedes. Ustedes me dicen. Bueno, y Marlo me pregunta, ¿y si el rey no tiene hijos? Ahí, si el rey no tiene hijos, ya entonces sí se buscaría una persona del mismo linaje, de la misma dinastía, ¿verdad? Que le herede el trono. Puede ser un hermano de él, un hermano. Generalmente son hombres, se han dado cuenta, ¿verdad? Bueno, en el caso de Inglaterra, pues tocó mujer, reina, pero generalmente son hombres. Si no tiene hijos, él buscaría un hermano o alguien del mismo linaje. No puede ser el mejor amigo, ¿verdad? Tiene que tener la misma sangre, que llaman, el mismo linaje. ¿Alguna otra preguntilla? Marlon, ¿quedó claro? Por aquí no tiene hijos, entonces sería de esa forma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, todo bien. Bueno, de hecho, los reyes de España, Felipe Borbón y Leticia, tienen dos hijas, ya creo que ya están adolescentes, ya andan como por los 14, 15 años. Cintia, todo bien, pura vida, Cintia, ahí te reportás. Tania, no te he reportado. ¿Cómo va todo? Daniel, ¿cómo van? Kevin, este, José también, Wilder, ¿cómo va todo, chicos? Ahí se van reportando. Entonces, por ejemplo, si fallece el rey, ese muchacho de España, rey de España en la actualidad, va a tener que ser una de esas hijas que tiene 14, 16 años. Así sería la nueva reina de España. ¿Mm? La esposa no, porque la esposa no es de la nobleza, ella era periodista, entonces no entra no puede estar, no es de la misma dinastía. Entonces, todo eso es una cuestión interesante, eso de las monarquías, reyes y demás. Estamos, chicos, ¿queda claro? ¿Alguna preguntilla extra que quieran hacer? Bien, profe, todo bien, Tania. Gracias, te reportaste ahí ahorita en el chat. Que vamos a entrar entonces a las ideologías políticas. Ya esos son los regímenes políticos que les van a entrar. Vamos a repasar los de la semana pasada. Democracia, dictadura, populismo, unipartidismo y el islamismo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vimos el federalista, que se van a acordar de Estados Unidos. Hablamos mucho, ¿verdad? De Estados Unidos. El parlamentario o el parlamento, que vamos a tener al primer ministro. Y el presidencialista, que es como Costa Rica, presidente. Y la monarquía, perdón. Voy. Disculpen, chicos. Disculpen. La monarquía, el presidencialismo, perdón, que es como Costa Rica. Y la monarquía, que tiene que ver con un rey o una reina. ¿Estamos? Esos son los tipos de regímenes políticos que les van a entrar en el examen. Vamos a entrar entonces a las ideologías políticas. Espero tengan en las ideologías políticas, muchas gracias, Daniel. Ahí eres tu nudazo, ¿ah? Sí, sí, pero una alergia, pero no resfriarme. Gracias, Daniel. Vamos con las ideologías políticas. Chicos, les recomiendo tengan una hojita a mano o el libro.
porque yo ya hay palabritas claves o les digo que subrayen, que marquen del libro para que las ideologías políticas queden más claras. Estamos, entonces, tengan ahí a mano algo para que puedan anotar. Así de, así de fácil es la cuestión. Entonces, bueno, igual para los compañeros que se vayan a conectar, ¿verdad? Con el video grabado, la clase grabada, espero vayan entendiendo la clase, ¿verdad? No me olvido de ustedes, porque yo sé que varios me escribieron al privado de que, profe, pude ver la clase, pero la voy a ver cuando esté grabada en la página. Entonces, para ustedes también, espero vayan entendiendo lo que voy explicando, ¿verdad? Ya saben, cualquier duda, ahí está el WhatsApp para que me envíen un número de WhatsApp para que envíen las preguntas más adelante, ¿verdad? Entonces, principalmente para los compañeros que se conectan después después en la grabación, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta eso como algo muy importante. Entonces, vamos ahora con las ideologías políticas y ya con esto cerraríamos la clase de hoy y el tema. Entonces, las 13 preguntas, de las primeras 13 preguntas del examen van a ser de los regímenes políticos que vimos la semana pasada y hoy, y estas ideologías políticas. ¿Cuáles ideologías políticas son? Liberalismo, socialismo, anarquismo, social cristianismo, fascismo, socialdemocracia, socialdemócrata, fundamentalismo y el libertarismo. Ese libertarismo, no me lo confundan con liberalismo, vean que son distintas. Por eso es donde yo le digo que ocupo que tengan ahí algo para que rayen de lo que yo voy o anoten de lo que yo voy a mencionar. Estamos, esas son las ideologías políticas que nos van a entrar en el curso. Vamos por acá. Vamos con la primera, que es el liberalismo. Entonces, anoten lo siguiente en el liberalismo, chicos. Anoten ahí. Liberalismo. Anoten ahí. Ideología política, liberalismo. Ideología política que plantea la no intervención del Estado. Ideología política que plantea la no intervención del Estado. Ideología política que plantea la no intervención del Estado en la economía y el aspecto social. Ideología política que plantea la no intervención del Estado en la economía y el aspecto social. ¿Mm? ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Eso es el liberalismo. Entonces, en el liberalismo nos vamos a enfocar en que es una ideología que plantea la no intervención del Estado. De hecho, vean la, ¿cómo se llama? La caricatura. Dice gobierno, sistema bancario, el sistema bancario internacional, ¿verdad? O sea, pura vida ya con los de afuera, ¿verdad? Y el pueblo, nosotros, como vamos a quedar después del 1 de julio, ¿verdad? Que tirada con eso, como dicen por ahí, ¿verdad? Con lo del IVA. ¿Verdad? Entonces vean que el liberalismo es una ideología política que basa en la no intervención del Estado en la economía. ¿Queda claro? Eso es lo más importante. Voy a leer las características que están por acá. Proclama la defensa de la libertad del individuo como premisa fundamental para el progreso de la sociedad. Sus orígenes propició el desarrollo de la democracia. Se opone a cualquier forma de autoritarismo o la dictadura. Entonces podemos decir que el liberalismo es amigo de la democracia y contrario a qué? A la dictadura. Ahí está. Esta ideología ha sido fundamento para planteamientos libertarios, la libertad negativa, como para movimientos socialdemócratas, la libertad positiva. Ahora, cuando veamos la socialdemocracia, les explico eso de movimientos socialdemócratas y demás. ¿Queda claro, chicos? El liberalismo, recuerden, plantea la no intervención del Estado en la economía y el aspecto social. Vamos a la siguiente, ideología política. Vamos a ver. ¿Qué es el socialismo? Vamos ahora a plantear el socialismo. Vamos a escribir 3 características importantes del socialismo. ¿Verdad, chicos? Yo les voy a dictar 3 características importantes para que las noten ahí en el libro, en una hoja, en un cuaderno, ¿verdad? O que las tengan en mente, ¿verdad? O sea, yo la lanzo para que esto quede más claro, ¿verdad? Y no quede tan, ¿verdad? Así tan en seco. Dice, el socialismo, primero,
No existe la propiedad privada. Uno, no existe la propiedad privada. Socialismo, uno, no existe la propiedad privada. No existe la propiedad privada. Dos, equiparación salarial. Dos, equiparación salarial. Dos, equiparación salarial. Salarial de salario, ¿verdad? De plata que ganamos. Equiparación salarial. Coma, la justa distribución de la riqueza. Equiparación salarial, coma, la justa distribución de la riqueza. Eso es la segunda del socialismo. Equiparación salarial, coma, la justa distribución de la riqueza. Y la tercera, el Estado controla todo. Ese todo me lo ponen entre comillas. El Estado controla todo, ese todo entre comillas. El Estado controla todo, ese todo entre comillas. El Estado controla todo, ese todo entre comillas, para dar beneficios y garantías a la población. El Estado controla todo, ese todo entre comillas, para dar beneficios y garantías a la población. Esas son las tres características básicas del socialismo. El Estado controla todo, ese todo entre comillas, para dar beneficios y garantías a la población. Voy a leer acá las características de ese socialismo. Dice, sustituir la propiedad privada por la social, estatal o colectiva, o sea, no existe propiedad privada, predominio del interés colectivo sobre el individual, la eliminación de la explotación obrera y las clases sociales, la lucha de las clases sociales y la conquista del poder político por parte de la clase obrera, dictadura del proletariado. Tenemos también la justa repartición de la riqueza, y es un sistema político y económico basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, parcial o completo, de los sectores económicos. Para que ustedes tomen en cuenta esas características que tenemos ahí del socialismo. ¿Estamos? Eso es con respecto a lo que es el socialismo. ¿Okay? Ya mencionamos las tres características más importantes del socialismo. Estamos con las ideologías políticas. Vamos ahora a la otra ideología política, que es el anarquismo. Ya casi poco a poco estamos ya terminando, chicos, la clase. Espero que hayan entendido de la mejor manera. Vamos con el anarquismo. Y acá en el anarquismo vamos a notar lo siguiente. El anarquismo yo quiero que ustedes me lo entiendan con lo que yo les voy a mencionar. Y de hecho, viene muy concreto también acá en la primera frasecita. Pero van a notar lo siguiente. Anoten, el anarquismo rechaza, anoten ahí, el anarquismo rechaza cualquier tipo de autoridad. El anarquismo rechaza cualquier tipo de autoridad. El anarquismo rechaza cualquier tipo de autoridad, coma, ya que la observa como una forma de opresión hacia el pueblo, ya que la observa como una forma de opresión hacia el pueblo, ya que la observa como una forma de opresión hacia el pueblo, ya que la observa como una forma de opresión hacia el pueblo. Eso es el anarquismo. Voy a explicarles una cuestión del anarquismo. Bueno, voy a leer acá y luego les explico una cuestión importante del anarquismo. Voy a leer y ahorita explico. Dice, ideología, si quieres subrayan esta en el libro. Ideología que busca la libertad, comprendida como libertad negativa, y ve cualquier autoridad como una forma de opresión sobre el individuo. Base socialista, enmarcada dentro del pensamiento y la tradición socialista del movimiento obrero. Critica a la autoridad, pone especial énfasis en la crítica al Estado y a la autoridad general y por la defensa del ideal de libertad. Solidaridad, configura un modo de organización social marcada por la solidaridad, el apoyo mutuo y el igualitarismo, y sea la autogestión. Los individuos se asocian contractualmente y practican la autogestión y la colectivización de la propiedad. Voy por partes. Primero, ¿qué es autogestión, chicos? La autogestión es cuando una persona o un grupo de personas se asocian, ¿para qué? Para crear una empresa, una sociedad o algo que les dé algún tipo de ayuda entre sí. Estamos, por ejemplo,
los grupos que desarrollan acá en Costa Rica cuestiones para limpiar ríos y demás, que son como ecologistas, ellos autogestionan entre ellos mismos alguna cuestión especial para trabajar en base o con base, perdón, con base a lo que ellos están planteando. El anarquismo busca mucho eso, que las personas se asocien para un fin en común. Ahora, lo más importante, si tenemos la definición de que en el anarquismo cualquier tipo de autoría es vista como una opresión, chicos, el anarquismo como ideología política es prácticamente imposible implementarla en cualquier país del mundo, porque entonces, ¿quién va a mandar? ¿Dónde van a estar las leyes? Porque recuerden que las leyes están por encima de nosotros. Van entendiendo, van comprendiendo. El anarquismo como ideología política yo no la puedo plantear ni meter en ningún país. ¿Dónde dejarían al primer ministro, a la reina, al presidente, lo que vimos anteriormente? A la constitución política. Porque todo eso, el anarquismo la ve como que, como una forma de opresión hacia el pueblo, hacia el individuo. ¿Queda claro lo del anarquismo? ¿Queda claro? Si tienen alguna duda, ya saben que el chat está habilitado, ¿verdad, muchachos? No tengan ninguna cuestión de pena, ni profe, ¿qué pasó acá? Para explicar. De hecho, lo voy a abrir un momentito creo que no han escrito nada por el momento. Entonces, el anarquismo rechaza por completo lo que tiene que ver la autoridad, porque la ven como una opresión. Vamos a la siguiente, que es el social cristianismo. Vamos a hablar un poquito del social cristianismo. Vamos a meternos por acá para hablar un poquito del social cristianismo. Y esta es muy sencilla, la del social cristianismo. La del social cristianismo es muy sencilla, este, para que ustedes la entiendan. Este, de hecho, no les voy a mencionar nada más subrayen la primera, que dice, está basada en las ideas sociales de la iglesia. Subrayen eso, de la iglesia católica. Le dice características, este, está basado en las ideas sociales de la iglesia católica. Subrayen eso. Esa parte la subrayan para que les quede bien claro, para que les quede bien claro que es el social cristianismo. ¿Estamos? Eso es. Vean, el social cristianismo, no me lo confundan con el fundamentalismo, porque en el social cristianismo ya lo subrayamos, el social cristianismo toma ideas de la Iglesia Católica, solo que toma son ideas de la Iglesia Católica, ¿verdad? El fundamentalismo lo que es un libro sagrado que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no me confundan esa parte del social cristianismo. De hecho, acá en Costa Rica hay dos partidos políticos con esa ideología. El Partido Unidad Social Cristiana, que representó Rodolfo Pisa, y el Partido Republicano Social Cristiano del doctor Rodolfo Hernández, que era el que era doctor del Hospital de Niños. En la elección pasada tuvimos dos partidos social cristianos. Entonces, lo más importante del social cristianismo es que se basa en ideas sociales de la Iglesia Católica. Ideas, no la Biblia, sino ideas. ¿Estamos? Voy a leer por acá y explicar un poquito. Dice, en Costa Rica estuvo influido por las iglesias encíclicas papales como la Rerum Novarum, cree en los ideales de la democracia y justicia, la persona, sujeto y fin de la vida social, la solidaridad humana, el trabajo, deber y derecho que asiste a toda persona, y la justicia social, igualdad entre demanda y satisfacción. El social cristianismo también busca mucho que la persona, por medio del trabajo, viva bien, o sea, que por medio del trabajo y lo que gana, pueda satisfacer todas sus necesidades. Vuelvo a repetir, social cristianismo se basa en ideas sociales de la Iglesia Católica. Eso es el social cristianismo. ¿Estamos? Okay, entonces yo me muevo por acá con las diapositivas. Vamos a poner aquí las últimas para hablar del fascismo. Entonces, ya en el fascismo sí vamos a escribir algo ahí importante. De hecho, si ya alguien llevó sociales o está llevando sociales o por ahí ha escuchado un poquito de Benito Mussolini, que se habla de él en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a hablar de él como el señor que implementa el fascismo implementa el fascismo en el mundo, ¿verdad? Entonces, anoten ahí, el fascismo, anoten lo siguiente, ideología política, ¿qué se basa? Ideología política, ¿qué se basa? Es para que entiendan mejor lo del fascismo. Ideología política, ¿qué se basa? ¿Mm? Ideología política que se basa en planteamientos fundamentales para una dictadura. Ideología política que se basa en planteamientos fundamentales para una dictadura. Ideología política que se basa en planteamientos fundamentales para
una dictadura? Que se basa en planteamientos fundamentales para una dictadura. ¿Qué quiere decir entonces cuando hablamos del fascismo? Que es una dictadura. Entonces, la ideología política fascista o el fascismo me va a llevar a una dictadura. Entonces, nos acordamos un poquito lo de la semana pasada, ¿verdad? En la dictadura, solamente uno es el que gobierna, una persona es la que dirige tanto la parte judicial, legislativa, es militarizada, hay opresión hacia la oposición. Entonces, eso es el fascismo. De hecho, voy a leer las características que están por acá, que ustedes ven son muchas, y pues eh, todas van a ser de una dictadura, las características. Dice nacionalismo poderoso y permanente, disgusto por el reconocimiento de los derechos humanos, supremacía de lo militar, sexismo, hay control de los medios de comunicación, atrae a las masas con demagogía o mentira política, eso significa, obsesión con la seguridad nacional, el poder laboral es suprimido, desprecio por los intelectuales y las artes, obsesión con el crimen y el castigo, hay mucha corrupción, elecciones fraudulentas, la igualdad social no existe, se reprimen las libertades individuales, o sea, pura dictadura, chicos, vean. Es expansionista y militarista, el gobierno no pertenece a las mayorías, el gobierno debe estar en manos de los mejores, de los miembros del partido político, el Estado es superior a las personas, todo en el Estado, nada fuera del Estado, según lo que decía Benito Mussolini, el líder. El Estado es una ley superior y ejercer el gobierno es un privilegio. Entonces, si en el examen, en una tarea o en el quiz les plantean a ustedes preguntas sobre el fascismo, me las van a relacionar directamente con qué, chicos, con dictadura. ¿Va quedando claro? O por lo menos esta queda clara, lo que es el fascismo. Benito Mussolini fue el líder que planteó el fascismo. ¿En qué país? En Italia. En Italia. Vamos a ver por acá. Profe, dice Cintia, profe. Vamos a ver qué me va a preguntar Cintia. ¿Qué significa? ¿Mm? ¿Qué significa fascismo? ¿Mm? ¿Vos querés saber qué significa? O sea, concretamente ¿cómo se dice? Ah, expansionista, perdón, me estoy adelantando. Disculpen, es que pienso que estoy en clases ¿verdad? Con el aula. Ok, disculpa, expansionista quiere decir que quiere ir más allá. Ok, se da en Italia, es una dictadura fascista, antes de la Segunda Guerra Mundial, y Benito Mussolini busca que más países sean fascistas. ¿Sí? Queda claro, que más gente lo siga. Eso es expansionista. O sea que está en Italia, pero busca más allá de Italia, o en Italia concretamente, pero en más regiones de Italia, no solamente en el centro. Eso es expansionista. Viene la palabra expandir, ¿verdad? De abrir, expandirse, hacerse grande por todos. Eso significa expansionista. ¿Queda claro, Cintia? Chicos, eso es expansionista. Pura vida. Gracias a usted que lanzó ahí la inquietud. Súper importante. Estamos, ya casi vamos finalizando, chicos, la clase de hoy. Tomen en cuenta. Vamos ahora a otra ideología política llamada la socialdemocracia. Y ya les menciono ahí cuestiones importantes de la socialdemocracia. La socialdemocracia, chicos, es la ideología política que tenemos ahorita en el país. La socialdemocracia siempre ha venido de la mano de Liberación Nacional y ahora del PAC. El PAC tiene ideología socialdemócrata o socialdemocracia. Y vamos a ver ahí características importantes para que ustedes tomen en cuenta. De hecho, voy a leer acá y ustedes en las características que ven en el libro, yo les digo cuáles van a subrayar. Voy mencionando y ustedes, yo digo subrayen y subrayan eso. Dice, la intervención del Estado para establecer el equilibrio social y garantizar la libertad económica. Esta dos me la subrayan. Es casi que la más importante, por eso vean que no les di definición. Establece la democracia liberal y acepta el capitalismo como sistema económico. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es la acumulación de riqueza por parte de unos pocos. Y vean que así es el país. Únicamente los ricos, los de plata, son los que tienen, ¿verdad? Garantías a nivel monetario. Entonces la socialdemocracia plantea eso, va de la mano con el capitalismo. Si quieren le anotan eso, va de la mano con el capitalismo, para que les quede más claro. Va de la mano con el capitalismo. Pero esa es muy importante, establece la democracia liberal y acepta el capitalismo como sistema económico. Voy con la siguiente, crear un régimen económico donde coexista la propiedad estatal mixta y colectiva, práctica de solidaridad, responsabilidad y humanismo para una sociedad justa,
Promover la justicia social y distribuir equitativamente la riqueza. Esa me la pueden subrayar, promover la justicia social y distribuir equitativamente la riqueza. Lo plantea, mas no lo cumple, para que ustedes tomen eso en cuenta. Por eso es que la estamos subrayando. Y la última la subrayan también, ejecutar políticas económicas y sociales que logren la igualdad social. Vean que ellos plantean buscar la igualdad social, pero van de la mano con quién, chicos, con el capitalismo. Y si usted va de la mano con el capitalismo, desgraciadamente, como dicen, ¿verdad? Vamos a empobrecer el país y muchas personas dentro de nosotros, como vemos aquí en Costa Rica. ¿Queda claro con la socialdemocracia? Queda claro. Recuerden que va de la mano del capitalismo, busca una democracia liberal, pero siempre acorde a la acumulación de capital, ¿verdad? La acumulación de dinero. Esa es la socialdemocracia. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Alguna preguntilla? ¿Ok? Estamos. Entonces vamos ahora a la muy sencilla, la que les voy a explicar ahorita, que es el fundamentalismo. De hecho, la semana pasada, cuando yo hablé del Islam, les hablé que el régimen político islámico es fundamentalista. ¿Por qué? Ni siquiera lo anotan. Anoten lo que les voy a mencionar. Es muy sencillo. Fundamentalismo. Ideología política que se basa en un texto sagrado. Ideología política que se basa en un texto sagrado. Ideología política que se basa en un texto sagrado, entre paréntesis, Corán o la Biblia. Ideología política que se basa en un texto sagrado, entre paréntesis, Corán o la Biblia, para definir sus leyes. Entre paréntesis, Corán o la Biblia, para definir sus leyes. Eso es el fundamentalismo. Voy a leer por acá y ahorita explico un poquito el fundamentalismo. Dice, rechaza la secularización de la modernidad. Secularización es que cuando una ideología política seculariza, es que no acepta lo que ella plantea. Estamos, entonces, un régimen político, una ideología fundamentalista, no va a aceptar ideas contrarias a lo que dice que el libro sagrado. ¿Queda claro? Eso es secularizar. Secularizar es rechazar. O sea, rechaza la secularización, o sea, rechaza lo que viene de otras ideas, en este caso la modernidad, porque no se apega a lo que dice el texto sagrado. Dice que se basa en la interpretación literal de un texto fundamental, como por ejemplo el Corán o la Biblia, que es lo que ustedes anotaron, que rige la vida de los individuos y la organización política de una sociedad determinada. El fundamentalismo, vuelvo a repetir, chicos, cuando ustedes vean que en el examen dice que se basa en un texto o libro sagrado, van de una vez a fundamentalismo, no hay escapatoria, como dicen. Y si nos hablan de régimen político, recuerden que el régimen político, el Islam, el último que vimos la semana pasada, es 100% fundamentalista, porque ellos se basan en qué libro, en el Corán. ¿Mm? ¿Queda claro? Fundamentalista, entonces el fundamentalismo se basa en un texto sagrado, un libro sagrado, puede ser el Corán o la Biblia. ¿Para qué? Para generar su propio cuerpo de leyes o las mismas leyes del país. ¿Queda claro fundamentalista? Fundamentalismo. Sí. Vamos a ver por ahí, a ver si alguno tiene alguna duda. Habilito un par de minutitos el chat para que ustedes hagan sus inquietudes, tengan sus inquietudes. Y ya finalizar con la última, que sería el libertarismo. No la confundan con liberalismo, ¿verdad? El primero que vimos, el liberalismo es de la parte económica, la no intervención del Estado en la economía. El libertarismo tiene otra tendencia. ¿Okay? Para que ustedes tomen en consideración esa parte. ¿Okay? ¿Okay? Estamos. Vamos entonces a la última. Ya con eso cerramos la clase el día de hoy. Y dicen ustedes, qué dicha, profe. No escucharon. No, no. Ya con esto cerramos la clase el día de hoy. Y ya con esto cerramos el tema, ¿verdad? ¿Qué es el libertarismo? ¿Sí? Libertarismo. La primera que vimos fue liberalismo. Recuerden que esa
plantea la no intervención del Estado en la economía y en el aspecto social. El libertarismo, anoten ahí lo siguiente, libertarismo, ideología política que plantea, libertarismo, ideología política que plantea, ideología política que plantea la libertad de las personas, que plantea la libertad de las personas que plantea la libertad de las personas por encima del Estado. Ojo con eso que estoy mencionando, que plantea la libertad de las personas por encima del Estado. ¿Estamos? La libertad de las personas por encima del Estado. Ok, voy a hacer una aclaración. Ya me rayaron ahí una cuestión. Ah, bueno, por hecho la quitaron. Recuerden que, ¿verdad? Cualquier dedazo o algo así, pues aparece por ahí lo que pasó, ¿verdad? Rayonacillo o algo así, que salió una flecha por ahí. Pero bueno, por lo menos se pudo quitar. Entonces, voy a explicarle lo siguiente, chicos, para que ya tomen en cuenta esto. No me la confundan con el anarquismo. Recuerda cuando yo expliqué el anarquismo, lo que dice el anarquismo más bien es que cualquier forma de autoridad del mismo Estado es una opresión para la persona. En el libertarismo no es así. En el libertarismo dice, ok, el Estado puede existir, pero la persona debe estar por encima de ese Estado. El Estado no puede estar por encima de las personas. ¿Queda claro? En la anarquía quita, la anarquía dice no queremos el Estado, no queremos las leyes, no queremos nada porque es una opresión para nosotros. En el libertarismo dice sí puede estar el Estado, no importa que esté ahí, pero nosotros vamos a estar en ciertas cosas por encima de la persona, ¿verdad? Eso es el libertarismo. Busca, como vea la que dice la primera característica, aboga por la libertad individual. Esa aparece en el libro, esa la pueden subrayar. Casi que la más importante, aboga por la libertad individual. La segunda también a subrayan, vean lo que dice, minimiza la acción del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va a existir las leyes, pero se va a minimizar, porque el individuo, la persona, es más importante. En el anarquismo, el Estado no se minimiza. En el anarquismo, el Estado, chicos, no existe. No va a existir porque es una opresión. ¿Estamos? Ok, vamos a la siguiente. Se opone a la agresión institucionalizada y sostiene el principio de no coacción, o sea, que no exista la violencia. Se opone a las leyes, licencias, reglamentos y permisos para proyectos y actividades económicas, a la educación pública, la asistencia y seguridad social, el control de armas de fuego y la ayuda internacional. Vean que entonces minimiza por completo cualquier alternativa que tenga el Estado. O sea, que exista, pero cabe reducirlo, que tenga menos influencia en el individuo. Y la última, el libertarismo incluye variantes de izquierda o socialistas y variantes de derecha o capitalistas. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Voy a abrir aquí el chat un momentito. Estoy viendo el chat directamente. ¿Para qué? Para aclarar dudas, algo que ustedes quieran tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la clase ya acabamos de terminarlo del día de hoy. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Estoy para atenderles. De lo que vimos la semana pasada y a lo que hemos visto hoy, prácticamente son 13 preguntas que nos van a plantear en el examen. Son 13 preguntitas. Dice Tania, ¿todo bien? Hoy, profe, muchas gracias. Excelente, Tania, que dicho que entendiste. Igual a los demás, ¿verdad? Que entendieron. Vamos un toquecito en el libro. Después de que dice libertarismo, o sea, lo último, donde quedamos. Ustedes le dan la vuelta a la hoja o aparece por ahí, dice ejercicios de la unidad número 1, ¿verdad? Ahí aparece, ¿cierto? Dice ejercicios de la unidad número 1. Esos ejercicios, para que ustedes lo hagan, son 13. Son 13 ejercicios, que es como decir las primeras 13 preguntillas del examen, digamos, ¿verdad? Para que ustedes estén ahí, tomen en cuenta eso. Es como decir las primeras 13 preguntillas del examen. Entonces, ustedes las van a realizar. Ya sea que yo las realice con ustedes la próxima semana, o si no, yo les envío al grupo de WhatsApp las respuestas de esas 13 preguntas. Si se las envío el otro viernes, más o menos, por ahí.
la idea es que ustedes las hagan, ¿verdad? Y vean más o menos cómo les pueden plantear cada pregunta. De hecho, cada vez que terminemos una unidad, vienen preguntas. Y como hoy terminamos la primera unidad, y la primera unidad, según el temario y el examen, son 13 preguntas, aquí vienen 13 preguntas en el libro. Y así vamos a verlas en cada unidad. Cuando terminemos, hay un grupo de preguntas. ¿Estamos, chicos? Pregunto, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran este, anotar ustedes? Ustedes me dicen, yo estoy por acá y ustedes me dicen, estamos. Si no, ahí nos vamos, nos vemos la próxima semana. Entonces, sí, pues, Marlon, todo bien, pura vida, gracias. Excelente. Que pasen un feliz fin de semana, chicos. La verdad, un gustazo haberlos atendido el día de hoy, ¿verdad? Y si no, pues se pueden ir saliendo del aula, digo yo, se pueden ir saliendo del Zoom, de la grabación, entonces, no hay ningún problema. José, muchas gracias, pura vida. Indira, todo bien, profe, muchas gracias. Buenas noches, igual, Indira. Excelente. Ahí ustedes se van retirando. José, buenas noches. Buenas noches, gracias, Tania. A vos, pura vida. Gracias. Ahí ya veo que van saliendo y no hay problema. Muchas gracias, buenas noches. Cintia, pura vida. Estamos hablando.